Continuamos. Estado de resultados o pérdidas y ganancias. Su concepto lo pueden consultar en la norma de información financiera B3. El estado de resultados, estado financiero que muestra ingresos identificados con sus costos y gastos correspondientes. Y como resultado de tal enfrentamiento, la utilidad o pérdida del periodo contable. En este capítulo también pueden consultar y verificar los objetivos del estado de resultados. Pueden ver un ejemplo de utilidad y de pérdida neta, desarrollado caso práctico también en el libro de Principios de Contabilidad. Es el capítulo Estado de resultados o pérdidas y ganancias. Si pueden ver en la parte superior derecha, página 235 del libro. Los tipos de ingresos ordinarios y no ordinarios. También lo pueden consultar en la NIF. Y qué son los costos, qué son los gastos. Ejemplos. Un ejemplo más detallado en la figura 6.20 de cómo es el flujo de los costos de los activos a través de los estados financieros. Del balance general al estado de resultados. Por último, en las páginas 273 a 275 del libro, pueden consultar ejercicios para reforzar su conocimiento adicional a todos los ejercicios y casos prácticos resueltos en el transcurso del capítulo 6. El capítulo 7 trata del estudio general de la cuenta. Partes de la cuenta, izquierda, derecha, representados en un esquema o cuenta T. La parte izquierda, ya se vio, es el debe, la parte derecha el haber. Para mayor información o detalle de estos conceptos, consulten los videos anteriores que ya se les compartieron. En la parte final del capítulo 7 hay unos ejercicios en los cuales ustedes pueden reforzar su conocimiento. Es muy práctico el caso de relacionar las columnas 1 y 2. Es parte de la derecha de la cuenta, relacionarlo con la columna 2. Cuando el importe de la suma del movimiento deudor es igual a la suma del movimiento acreedor, la cuenta está y van con la columna 2. Hay ejercicios también de verdadero o falso y resolución de ejercicios en los cuales se señalan la actividad es que señalen los cargos y los abonos, así como determinar movimientos deudor y acreedor. No es tarea, es para que refuercen. Aquí pueden resolver todas sus dudas. Capítulo 8, básicamente son las reglas del cargo y del abono. Cuándo va a la izquierda, cuándo va a la derecha, es decir, cuándo se carga, cuándo se abona. En esta figura pueden ver ustedes cuándo se carga. Se carga cuando aumenta el activo, cuando disminuye el pasivo o cuando disminuye el capital. Y se abona cuando disminuye el activo, cuando aumenta el pasivo, cuando aumenta el capital. Aquí está explicado de otra manera. Aplicación de los recursos se carga, si se fijan es lo mismo que en la figura anterior, en aumentos de activo, disminución de pasivo y disminución de capital. Y su origen, que es el abono, cuando disminuye el activo, cuando aumenta el pasivo y cuando aumenta el capital. A partir de aquí pueden ver muchos ejemplos aplicando las reglas del cargo y abono. Consúltenlos. El primer ejemplo, los aumentos de activos se cargan y las disminuciones de activos se abonan. El activo en la cuenta de mercancías, recuerden que dentro del activo almacén, inventarios o mercancías, es un activo, se carga porque hay un incremento de mercancías, se paga esa misma compra de mercancías se paga directamente al contado, en la cuenta de banco se afecta. Nuestro dinero en bancos es también un activo, significa que la cuenta de bancos disminuye. El cargo es a las mercancías porque está aumentando mi activo, se adquiere esa mercancía y se abona a banco, que es una disminución de mi activo.
No se confundan, no piensen que las cuentas de activo solamente se cargan y las de pasivo y capital solamente se abonan. Ambas, bueno, las tres se cargan y se abonan. Simplemente se le llama naturaleza de las cuentas, que lo veremos más adelante, que es a dónde debería ir el saldo por regla general, si en la izquierda o en la derecha. Pero todas las cuentas contables se cargan y se abonan según sea el caso. Y aquí pueden ver, consultar muchísimos ejemplos en donde se aplican las reglas del cargo y el abono. Se ve un resumen del capítulo y qué es lo más importante, la regla del cargo y del abono. Hay ejercicios que no es obligatorio que los resuelvan, pero les sirve de práctica en el caso de que conozcan a mayor detalle y se familiaricen con la técnica de cuándo se carga y cuándo se abona. El capítulo 9 trata sobre el estudio particular de las cuentas. Ahora sí, aquí se analiza cuenta por cuenta las principales. Recuerdo, las cuentas, ustedes pueden hacer su catálogo de cuentas tan amplio o tan reducido como la empresa lo desee, lo necesita y lleve su control. La responsabilidad es identificar si se tratan de cuentas de activo, de pasivo o de capital, o de ingresos, costos y gastos. Activo, pasivo y capital en el caso de balance general, ingresos, costos y gastos en el caso de estado de resultados o pérdidas y ganancias. En este capítulo 9, ahora sí viene las reglas de cada cuenta. Cuándo se carga el banco, cuándo se abona el banco, al inicio del ejercicio y durante el ejercicio y cómo queda al final del ejercicio, contable o fiscal. También se presenta un ejemplo de un catálogo de cuentas. Esto lo vemos en los sistemas de información contable, en los software contables. Compaq, Aspel, NOI, COI, el software particular que desarrolle cada empresa en caso de no adquirir un software comercial. Es un ejemplo. ¿Cómo se clasifica? Primero las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, cuentas de capital, complementarias de activo, acreedoras, deudoras y de orden. Resultados acreedoras se refiere a ventas, resultado integral de financiamiento y otros ingresos. Y resultados de deudoras, costo de venta, gastos de administración, etc. Por último, vienen unos ejercicios que les puede a usted ayudar para reforzar lo visto en el capítulo. El capítulo 10 es el impuesto al valor agregado, que se vio en la sesión anterior. Aquí se especifica qué cuentas se emplean para el registro de este impuesto. IVA acreditable, IVA pendiente de acreditar, IVA causado, IVA pendiente de causar y sus reglas, cuándo se carga, cuándo se abona y su saldo, cómo debería de ir. Pueden ver varios ejemplos de asientos contables ya utilizando el IVA acreditable. Ahorita no me interesa si le ponen tasa del 8, del 10, del 12, del 16, del 11. Lo que me interesa es que conozcan la mecánica. Y cuando se trata de IVA acreditable, que es cuando se pagan las cosas al contado, IVA pendiente de acreditar, que es cuando se adquieren mercancías o servicios a crédito. ¿Cuándo es causado? Cuando vendemos al contado. ¿Y cuándo aplica IVA pendiente de causar? Cuando vendemos a crédito. Eso es lo que me interesa que se vayan familiarizando. Esta es una cuenta en esquema de mayor. Del lado izquierdo va la cuenta que se carga y del lado derecho la cuenta que se abona. Y les recuerdo, el hecho de que proveedores, pongamos el ejemplo de la 106, el hecho de que proveedores sea una cuenta de pasivo no significa que siempre se va a abonar del lado derecho. Esto significa
simplemente en dónde lo acomodaríamos en el pasivo. Obviamente, cuando yo tengo algo que ya le pago a mi proveedor, se cancela esa deuda, por tanto se debe cargar. Entonces no se confundan. Todas las cuentas se pueden cargar o abonar, dependiendo qué operación llevemos a cabo. En dónde se presentan es otro tema, es decir, si son cuentas de activo, pasivo o capital, que es más que nada la naturaleza de las cuentas. Aquí continúan los ejemplos. Cuándo se utiliza IVA a favor y cuándo se utiliza IVA por pagar. Y los famosos casos prácticos de la página 361. Los famosos casos prácticos de la página 361 los pueden resolver tomando como referencia todos estos ejemplos que abarca el capítulo 10. Capítulo 11. La teoría de la partida doble. Aquí ahora sí que dice que toda causa tiene una consecuencia, toda acción una reacción, o toda causa un efecto. Es el principio de causalidad. A grandes rasgos dice que todo lo que lo que hay en el activo debe ser igual a lo que hay en el pasivo y en el capital. Por cada operación que hagas debe haber un cargo y un abono. Y al final haber sumas o saldos iguales. Se ejemplifica y vienen varias situaciones. El ejemplo A es ingreso de un nuevo socio y que ese socio aporta 4,000 pesos que se depositan a la cuenta de cheques de la empresa. El banco es una cuenta de activo y al ingresar dinero a esa cuenta de la empresa se está incrementando el activo. Quiere decir que se debe de cargar. El capital social, recuerden que era parte del capital contable y el capital social es el capital que aportan los dueños. Significa que cada que hay una aportación, el capital aumenta por las reglas del capital. Entonces, bajo estas reglas, siguiendo estos principios, se carga el banco y se abona el capital. Y si se fijan, lo que hay del lado izquierdo de la cuenta es lo mismo que lo que hay del lado derecho. De ello trata la teoría de la partida doble, de las sumas iguales, que tanto lo que se registra en el lado izquierdo debe ser lo mismo, la misma suma que lo que se registra en el lado derecho. Bancos debe 4,500, capital social haber 4,500. Otro ejemplo de venta de mercancía por 1,000 pesos al contado. Aquí el autor utiliza la cuenta de caja. Ingresa dinero a mi caja. Caja es una cuenta de activo, es un bien o un derecho que yo tengo, es algo de propiedad de la empresa. 1,160 pesos. Las ventas, que son cuentas de resultados acreedoras, visto en los capítulos anteriores. Cuando una cuenta de resultados acreedora, ¿cómo se incrementa? Abonando. Pues abono. Y el IVA causado, lo abono. La suma de 1,160 que da en mi caja también se complementa con los 1,000 de mis ventas y mis 160 de IVA causado. Y al final son sumas iguales. Y así en todo el capítulo de la teoría de la partida doble pueden ver muchísimos ejemplos sobre cargo y abono. En la página 387 a su vez consultan las reglas de la partida doble. Aquí está el cuadrito. ¿Cuándo se carga? Es decir, ¿cuándo debe ir a la izquierda? Ya lo vimos en reglas del cargo y abono, pero aquí se complementa. Cuando incrementa un activo, cuando disminuye un pasivo, cuando disminuye un capital. ¿Y cuándo se abona? Cuando disminuye un activo, cuando aumenta un pasivo o cuando aumenta un capital. Como pueden ver, hay muchos casos prácticos, suficiencia de casos prácticos. Es cuestión de que den una ojeada y busquen practicar. Pueden incluso tomar como referencia estos casos prácticos y simplemente modificar la cantidad. El punto es que adquieran práctica y se familiaricen con la técnica. Por último, se presenta un breve resumen sobre los puntos importantes del capítulo
Y así es como termina en la página 410 el capítulo 11, teoría de la partida 2.